Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Hoy quiero tocar dos temas. Uno, de vuelta, la acción del precio y la lectura que hice hoy del mercado con los tres ganadores y perdedores que tuvimos. Y segundo, quiero ir de vuelta a el tema apalancamiento, que es justamente lo que muchas veces ocasiona esos mieditos, ¿verdad? Y esas dudas en el momento de entrar a un trade o de volver a entrar a un trade o del uso de stops de protección. Entonces, nuevamente mi insistencia en cuanto a que el uso del apalancamiento excesivo es un arma a favor y un arma en contra, ¿verdad? Entonces, ahí viene de vuelta mi concepto respecto a lo que hacen algunos brokers permitiendo operar con apalancamiento, que en mi opinión es totalmente excesivo, deberían ir presos, así como les digo, muchachos, presos, porque no debería estar permitido operar futuros con determinados tamaños de cuenta. Bien, entonces voy a ir de vuelta a insistir en lo que es la acción del precio, cómo se toman los stops y por qué se ejecuta una orden. Bien, cuando comenzó el mercado, nosotros teníamos aquí un máximo, ¿verdad?, realizado en esta zona, ¿verdad?, 525, 530, que había sido buena resistencia. Entonces, cuando iniciamos el mercado, intenté 2 veces shortear ahí y tomé pequeñísimos stops de 5 y 10 puntos, muchachos, bien pequeñitos esos stops, y después ya de ahí en más he insistido del lado long, bien, y he insistido del lado largo porque se dieron dos situaciones. El mercado sale a buscar, ¿verdad?, stops de protección, pero en definitiva cumple con su premisa. Esto que era resistencia se transforma en soporte. Y fíjense en después lo que ocurre a continuación. Esto que era el máximo del día anterior se transforma en soporte. Si nosotros no tenemos el tema del apalancamiento, cualquier compra que se hace acá, en esta zona de aquí, como estuvimos comprando, ¿verdad?, 30, 35, 40, 45, 50, cualquiera de estas compras de acá, no te resultarían miedosas, ¿verdad?, si tú tuvieras, por ejemplo, un stop que te representara, por ejemplo, en una cuenta de $10,000, ¿verdad?, si tú tienes 50 aquí y el precio te retrocede 25, 30 puntos, ¿verdad?, serían 25, 30 dólares. Sin embargo, con los futuros, por usar apalancamiento excesivo, para mucha gente esto es frenarse, ¿verdad?, entrar miedos, entrar dudas y no mirar el concepto de el rango, ¿verdad?, más amplio. Entonces, quiero explicar un poquito lo que hicimos en macro, ¿verdad?, para que entonces lo entiendan un poquito mejor. Aquí había también una resistencia, ¿verdad?, que la supera después de los minutos de la FED, ¿verdad?, se apoya aquí en esto que yo había dibujado antes, ¿verdad?, para que tuvieran en cuenta los dos soportes claves, que eran claves, ¿verdad?, en el día, y que después, si el mercado tenía algo de sinceridad, bien, yo intento aquí un long en 615, 610, le doy la orden de entrada, bien, y les hago tomar un pequeñísimo stop, bien pequeño, y después volvemos a entrar con confirmación de vuelta en el mismo precio, bien, pero ya con confirmación, y fíjense en lo fenomenal que después corrió. Intentamos aquí también de vuelta entrar en 45.50, también les di la orden límite y entramos, y bueno, y el mercado tenía orden de compra para llegar a la zona 715, le faltó tan solo un punto. Entonces quería que vieran lo bien que se comportó el mercado y cómo influye, ¿verdad?, en el momento de entrar y de dudar al entrar después a un trade, el tema del apalancamiento, porque en definitiva de estos 615 el mercado retrocede y el mínimo, ¿verdad?, de esta vela, ¿verdad?, estamos hablando de que es 595. Si tú estuvieras manejando un chart de 15 minutos, por ejemplo, y un stop convencional como se maneja en el Forex, por ejemplo, ¿verdad?, no existen estos stops minúsculos que yo les doy.
y sin dudas tienes que volver a entrar después con la confirmación y entonces hacer tu dinero, porque después de aquí hubieron 100 puntos son $500 por contrato operado. Ahora lo hicimos en 2 etapas, una primera etapa aquí y otra segunda etapa aquí. Bien, entonces quería dejar claro eso de cómo influye el tema del apalancamiento excesivo usado y cómo justamente les hace nublar el apalancamiento lo que es el panorama macro. Y en el panorama macro estuvimos muy bien, ¿bien? Entonces inmediatamente hice, ¿verdad? Llevándolo a lo que vamos en el chart de ticks. Les explico un poquito los trades que hicimos hoy. Bien, entonces tomé pequeñitos stops, bien, y uno es el short un poquito a destiempo, que inmediatamente le hice reversa long y recuperé, y este short que también inmediatamente le hice reversa y recuperé con creces, bien. Luego ya les di esta otra entrada long, ¿verdad? También teniendo en cuenta el mínimo del máximo del día anterior, ¿verdad? Como soporte, bien. Luego hicimos este otro long de vuelta, que genera miedo, muchachos, el tener que usar stops que sean más de 10 puntos, 15 puntos, ¿verdad? Entonces aquí yo les doy la orden límite, 40, ¿por qué? Porque quiero que pongan un stop de protección en 28, y entonces por eso a algunos, ¿verdad? Recién empiezan con cuentas muy pequeñas, les hace dudar si entrar en 43, 44, 45, ¿verdad? Entonces es simplemente por un tema de apalancamiento, no porque el trade, ¿verdad?, no estuviera funcionando. Ya no logra hacer nuevo máximo, bien, y luego sucede exactamente lo mismo, bien, se sigue insistiendo del lado long aquí, algunos de mis alumnos, ¿verdad?, más experimentados con Renko estuvieron entrando, y yo hago la entrada long aquí, en el breakout de los 30 minutos iniciales, que tenía buenas posibilidades de hacerlo, y aquí, muchachos, les doy un stop, ahora yo utilicé un stop un poquito más amplio, en 50, y entonces aquí, justamente como era el máximo, ¿verdad?, del día anterior, era zona de compra, sin dudas era zona de compra, entonces les hice tomar un pequeño stop y después la reentrada, nuevamente, ¿verdad?, con la confirmación Renko, fíjense en el trade fabuloso que después hace. Entonces, quería justamente hacer hincapié, principalmente para los miembros de la sala, el tema de que tengan en cuenta que no se nublen con el dinero y con el apalancamiento y que sigan haciendo y siguiéndome en los trades, porque realmente que estuve muy bien, ¿verdad? Estuvimos en las alertas, fueron dadas en forma muy precisa. Acá esto fue con el anuncio. Algunos de mis alumnos, justamente teniendo en cuenta ese nivel que yo les había señalado en Renko antes del anuncio, ¿verdad? Esa zona 55-60 fue respetada, entonces hubo posibilidad de ingresar acá, y después, bueno, fue simplemente el retroceso a la zona donde nosotros teníamos, ¿verdad?, resistencia antes, que bueno, que les hice hacer primero un long y después el otro long ya con rompimiento de línea de tendencia, ya con confirmación de Renko de 10, ¿bien? Y de vuelta aquí este otro long, ¿verdad?, también con confirmación, ¿verdad?, de Renko y posibilidad de reentrada acá. Entonces, en definitiva, no tengan tanto problema, digamos, con el tema del apalancamiento, ¿verdad? Eso es lo que les genera dudas. Los que puedan, operen con CFDs, empiecen a ganar dinero con CFDs, ¿verdad? Y después pasen a futuros. No usen apalancamiento excesivo, ¿verdad?, si les genera miedo. Bien, entonces simplemente eso, tengan en cuenta esos niveles macro que yo marco y seguirme, ¿verdad?, con esos niveles macro. El dinero es lo que los hace dudar, muchachos. Entonces oculten el saldo de la cuenta y síganme, porque van a seguir con trades ganadores. Les puedo hacer tomar un stop pequeño, pero si siguen operando van a seguir ganando. Bien, nos vemos mañana en la sala de trading. Que tengan una muy buena noche. Chao, chao.